Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, nuevamente sale video, como hacemos habitualmente miércoles, jueves, ¿sí? Donde vamos a ver algunas cosas de Abaco. Venían insistiendo bastante con los bonos en dólares, ¿eh? Preguntando por los bonos en dólares. Así que vamos a hablar de los bonos en dólares, si quieren. Sí, que ya no están tan baratos como antes, en donde a mí me interesa que vean esto. Es un tema que yo ya he charlado muchas veces en Boneros, acá no. Pero entiendo que el público se renueva porque insiste mucho con esa pregunta. Es algo que veo que preguntan seguido y a muchos les cuesta interpretar. Y vamos a ver que es bastante más sencillo de lo que ustedes creen. Pensemos. Acá tenemos cuatro bonos en dos versiones. En dólares y abajo en pesos, en esa tablita que ustedes ven acá. GD30, GD29, al 29 y al 30. Y abajo, ¿sí? Su contraparte en pesos, sin la D al final. Entonces, estos cuatro bonos tienen una duration y una maturity muy similar. Por lo tanto, son bonos comparables. ¿Sí? Hemos estudiado el flujo de fondo en varios videos ya. Seguramente en este mismo video en Abaco lo veamos ahora en unos minutos, pero me interesa que veamos el precio. Acá claramente hay un bono que es más caro que los demás, que es el GD30D, que vale 38,62, mientras que el GD29 cerró a 36,30. Acá hay más de $2 de diferencia. ¿Se entiende que acá hay más de $2 de diferencia? O sea, el GD30 es más caro que el GD29. El GD30 en pesos, 25.540 y el GD29 en pesos, 24.700. ¿Sí? Acá hay una diferencia de casi 1.000 mangos. Un poco menos de 1.000 mangos. Estamos hablando de 840 pesos. Viendo esta mitad, vemos que el GD30 es más caro que el 29. Por lo tanto, al 30, que es igual al GD30, tiene el mismo flujo, debería ser más caro que el al 29. Vamos a ver si esto es así. Precio de cierre del al 29, 32,75. Precio de cierre del al 30, 32,75. Iguales. Al 29 en pesos, 22.389. Al 30 en pesos, 21.609. Acá vemos que hay un empate. Esto, ese empate técnico se define por penales. Pero en pesos, el al 29 es más caro que el al 30. Cuando, si sigue la regla que tienen los leyes extranjeras, el al 30 debería ser más caro que el al 29. Y no lo es, ni en dólares ni en pesos. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar acá? Respóndanme ustedes en el chat cuáles son los bonos baratos, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a la plataforma de Abaco, en donde vamos a analizar los flujos de estos dos bonos. Vamos a comparar algunos bonos distintos y vamos a poner al GD29 y al GD30. Acá tenemos la tira spread entre los dos, la tira histórica de cada uno. El GD29 es el celeste, el GD30 es el negro. Suele tener más tira el 29, se ve que es una constante. Eso se debe a la curva invertida. El tema es qué tanta TIR de diferencia debería haber. Ese es el análisis que debemos hacer. Por paridad, GD30 y GD29. ¿Sí? Claramente vemos que al principio mayor paridad el GD29, por lo tanto estaba más caro. Eso ahora se rompió y tiene mayor paridad el GD30. Vemos que el negro está por encima del celeste. ¿Sí? Y sobre todo acá le sacó una diferencia bastante mayor. ¿Eso por qué se puede llegar a explicar? Bueno, vamos a ver el flujo de los dos bonos. GD29 el año que viene va a pagar solo $1 en cuanto a interés y amortización. Mientras que el GD30 va a también pagar amortización de $4 más 0,38 y 0,37. Hay una diferencia sustancial en el flujo. Pero, ¿qué pasa? Sigamos con el análisis. 2025, el 9 de enero del 2025, el GD30 paga $8, ¿sí? Y el 10 de julio otro $8 más. Mientras que este
va a pagar 10 en, en enero del 2025 y el 10 de julio otros 10. O sea, pagaría $20 de acá hasta julio del 2025. La misma cantidad de dólares que pagaría el 30, ¿sí? Justo 20. Entonces, si nosotros vemos la duration del bono, es la misma. Si quieren saber qué es la duration, hagan los cursos, ¿sí? No hace falta que sea el mío o lean el libro de análisis cuantitativo de bonos de Dunn Raut, también es muy recomendable. Yo no me puedo detener a explicar estas cosas, ¿no? La convexidad también es similar. La TIR es superior en el 29. ¿Sí? La Modified Duration también es muy parecida, otro término bonero por así decirlo. Entonces son dos bonos bastante comparables. Si nosotros analizamos el flujo del AL29 versus el GD29, vamos a encontrar que es el mismo, porque son dos bonos exactamente iguales. La única diferencia es que uno es ley extranjera y el otro no. Si hacemos GD30 contra el 30, vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, si alguien quisiera estar posicionado en un bono ley extranjera, claramente el más barato entre los dos es el GD29. Y si uno quisiera un ley local, el bono a comprar es el AL30. La combinación más efectiva sigue siendo AL30 y GD29. ¿Sí? Este bono GD29, tanto en dólares como en pesos, es indiferente cuál ustedes compren. Lo acabamos de ver recién en Matriz, que se llega a la misma conclusión. ¿Sí? Ha sabido tener tires mucho más bajas. Realmente una TIR de un 20% en dólares, o mejor aún, como deberíamos evaluarlo, en una paridad similar a la paridad en la que los bonos arrancaron a cotizar, 55, ¿sí? ¿Por qué no 45 de paridad? Que en el corto plazo me parece que es bastante, es un número bastante más sencillo para llegar. Debería darnos un upside de precio bastante interesante, ¿no? Paridad del 42%, tendríamos una variación del 11,74, un 31,63 de TIR, una TIR del 26,63 con una paridad del 47 nos daría una rentabilidad del 25,75 en dólares, ¿sí? Una TIR del 21%, un precio del 53,58, sería un upside del 42,64% en dólares, más cupón, más los flujos que vayamos percibiendo en el medio. Y tendríamos una paridad del 54, en este último caso, que es la paridad con la que el bono arrancó a cotizar. Claramente, si tengo que elegir un bono a ley extranjera corto, elijo el GD29, porque está $2 más barato que el GD30. A priori, creo que esa diferencia no se justifica. Y si se justificara, está excesivamente caro el AL29 contra el AL30. Esa es la conclusión a la que deberíamos llegar. Elige tu propia aventura, te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.